Y allí reuní a aquellas gentes y con mis torpes palabras allí les explicaba de mi experiencia con Jesús. Yo miraba que aquellos ancianitos cargados de religión, aquellos líderes que promovían las fiestas, aquellos líderes que promovían aquellos rosarios, cuando escuchaban que yo hablaba temblaban y empezaban a llorar. Yo miraba que aún los niños se estremecían y lloraban cuando yo hablaba. Yo me acuerdo que le decían a mi mamá: señora, préstenos a su hijo. Queremos llevárnoslo para nuestra casa y queremos que nos siga hablando de esta manera, porque cuando su hijo habla nosotros sentimos algo tan bonito dentro de nosotros. Y allí me sentaban afuera en las puertas de aquellos cacalitos. Y allí, hermanos, pasaban horas y horas yo hablándole a aquella gente de mi experiencia. Yo miraba que aquella gente lloraba mientras yo hablaba. En ocasiones personas que estaban enfermas eran sanadas. Y cuando sucedían estas cosas aquella gente se asustaba. Y me dijeron: tú hablas tanto de Jesús, pero ¿dónde está Jesús? Enséñanos a Jesús. ¿Por qué nomás contigo habló? ¿Por qué nomás llegó para sanarte a ti? Dinos cómo es Jesús, enséñanos a Jesús. Y se dieron cuenta, y yo mismo me di cuenta que yo no estaba capacitado para seguir hablando de Jesús. Al darse cuenta que yo no podía, no tenía la habilidad, yo no sabía más cómo explicarles. Empezaron a decir: en ti está el espíritu de un santo milagroso. Por eso suceden estas cosas tan extrañas. Y les dije: no, el que sana es Jesús. Las imágenes no tienen poder. El que me sanó se llama Jesús. Empecé a darme cuenta que mi hermano mayor, 2 años, había quedado también paralítico y su cuerpo deforme. En ese momento andaba circulando una revista de los milagros de la Guadalupana y a mi hermano ya le habían dado aquella revista. Recuerdo, hermanos, que una ocasión llegué y miré a mi hermanito tirado en aquella cocina llorando. Llegué y agarré sus piernas y le dije: en el nombre de Jesús, levántate. Y miren que mi hermano se incorporaba, mi hermano volvió a caminar, pero lo es cierto que la gente dijo que la Virgen de Guadalupe había hecho el milagro, y desde ese momento mi hermano empezó a pedir limosna, empezó a juntar aquella limosna para llevársela a la Virgen de Guadalupe. Desde ese momento le prohibí a mis padres que nadie me estuviera hablando. Les dije: ya no quiero que nadie me ande preguntando nada, a mí el que me sanó se llama Jesús. Por mucho tiempo mis familiares decían: quizás a ti te sanaron los médicos o algún santo milagroso hizo ese milagro. No, les dije: el que me sanó se llama Jesús. Empecé a darme cuenta de que la gente seguía poniendo su mirada en aquellas imágenes. Empecé a mirar que mi hermano seguía pidiendo limosna para llevárselo a la Virgen Guadalupana. Me subí hasta aquellas lomas y allí gritaba y decía: Jesús, háblame, háblame como me hablaste. Esta gente no quiere creer que tú existes. Tú me sanaste, pero dime dónde estás para decirle a esta gente que tú eres real. Pasaban días, meses, años y Jesús a mí ya no me habló. En ocasiones personas iban hasta donde yo estaba y se daban cuenta que me picaban animales ponzoñosos, o que escupía serpientes, o las agarraba víboras de cascabel y se dormían. Aquella gente me seguía y decían: en ti está el Espíritu de un Santo milagroso. Yo les dije: las imágenes no tienen poder, el que sana es Jesús, porque Él fue el que me sanó. Se andaban promoviendo el milagro de la Virgen de Guadalupe con mi hermano. Y la Iglesia Católica se dio cuenta que yo estaba con mis padres y empezaron a caer cartas de que me tenían que regresar una vez más a Saltillo. Los médicos a través de la Iglesia Católica presionaban a mi padre para que me regresara. Y finalmente mi padre decidió movernos del estado de San Luis al norte de la República Mexicana, al estado de Tamaulipas. Llegamos a la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Allí mi hermano seguía pidiendo limosna para llevársela a la Virgen de Guadalupe. Yo seguía haciéndome tantas preguntas, pero lo cierto es que Jesús también ya no me habló. Se llegó el momento en que mi hermano tuvieron que hacer un viaje especial desde Vallehermoso, Tamaulipas, para llevárselo a la Virgen de Guadalupe. Lo cierto es que mi hermano regresó de allá después de que cumplía la manda. Y a partir de ese tiempo mi hermano se empezó a pudrificar también su cuerpo. Yo me acuerdo cuando mi hermano se le hacían unas llagas enormes, casi se le miraban sus huesos. Y yo seguía desesperado. A mí nadie me había hablado de la existencia de Jesús.
Él se me había revelado personalmente. Él me había dicho: yo derramé mi sangre por la humanidad. Yo te he escogido para que prediques en los últimos días. Me acuerdo que mi madre me decía: hijo, ¿por qué eres tan extraño, hijo? ¿Por qué no quieres la comunión de tus hermanos? En ocasiones yo me dormía afuera. Yo le decía: mamá, ustedes nunca me van a amar como Jesús me dijo que me amaba. Yo sé que un día Él me va a hablar y tengo muchas preguntas que hacerle. Pero lo cierto es que no sucedió nada. Me acuerdo que en una ocasión mi padre rentó una casita y yo permanecía ahí dentro de aquella casita. Pero una tarde, un día en la tarde, sentí algo, una sensación muy bonita dentro de mí, y me salí para afuera y me paré en la banqueta de aquella calle. Y como a media cuadra o cuadra y media, empecé a escuchar unas canciones muy extrañas. Yo miraba que aquel hombre con una habilidad abría aquel libro que era la Biblia, sacaba su pluma y empezaba a marcar partes de la Escritura. Yo seguía explicándole mi vida, yo seguía testificándole lo que había sido mi experiencia. Jesús, aquí está, recibe a Jesús. Jesús te ha llamado, te ha escogido para que seas testigo en estos últimos días. Recibe a Jesús. Cuando levanté mis manos y enfocaba a Cristo para recibirle como mi Salvador, vino el Espíritu Santo y me tomó y empecé a hablar en lengua, empecé a recibir a Cristo. Si quieres aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador, por favor repite la siguiente oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste y resucitaste por mí. Te acepto como mi único Señor y Salvador, y quiero servirte hasta el último día de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame día a día a vivir como tú quieres, amándote a ti por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Llévate mis cargas, mis problemas, mis temores, enfermedades, cambia mi llanto y tristeza en gozo y alegría, y ayúdame a leer las Escrituras y a orarte a ti todos los días. Si haces esta oración, Dios te recibe. Si has aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador, recuerda que ya no eres desconocido para Dios. Él te acepta porque tú has recibido y creído en su único Hijo,